hacemos eso para seguir avanzando, para terminar lo que es la parte esta de la materia. ¿Estamos bien? Habíamos dicho de que la diferenciación implícita es una herramienta dentro de lo que es la derivada, que se lo puede aplicar de varias formas, en realidad. Incluso puede ser una estrategia para encontrar la derivada de una ecuación matemática, ¿no es cierto? Pero habíamos hecho la parte contextual del problema, habíamos analizado una curva que expresada mediante una ecuación en donde veíamos nosotros gráficamente no corresponde a la representación de una función en ese contexto, es decir, y igual a f de x. ¿No es cierto? Esa era una de las formas en las que yo debería de utilizar la derivación implícita. Y otra, yo les había mencionado, en este caso de estas dos ecuaciones que tengo aquí descritas, es evidente que ninguna de las dos variables algebraicamente la puedo dejar en función de la otra. Es decir, no puedo ni despejar ni x, ni despejar y. Y esta es otra forma en la que yo puedo aplicar la derivación implícita, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un primer contexto es considerar que y es igual a f de x partiendo de esta ecuación que depende de dos variables. Si hacemos la sustitución de y por f de x, habíamos mencionado que si vemos en el trasfondo f mayúscula sigue dependiendo de la variable x, es una función con posición. Si aplicamos la derivación, aquí aparecía la incógnita, ¿no es cierto? Que es generalmente lo que en la derivada yo quiero hallar o determinar, ¿sí? Y hacía todo el argumento matemático. Hicimos este ejercicio de la ecuación de la circunferencia bajo ese contexto de que y es f de x, perdón, y aplicamos todas las reglas matemáticas, ¿sí? No hay nada, o sea, si le vemos en cuanto a la operación de la derivada, aquí no hay nada nuevo de eso, no es nada nuevo. Aquí estamos aplicando todas las reglas que se han desarrollado anteriormente, con la regla de la cadena, ¿sí? Si no es más bien cómo resolver bajo esta nueva definición, como definición conocida como la diferenciación implícita. Estamos y me dio como resultado esta relación y ahora había que darle sentido a esta relación. Y había yo mencionado que a diferencia, ¿no es cierto?, de y igual a f de x, aquí yo necesito un par ordenado para encontrar su derivada. 1, 2. Geométricamente, lo que aquí me representa es la derivada, ¿no es cierto? Le voy a hacer aquí rápidamente, disculparán la gráfica. Hagan cuenta que esta es una circunferencia y lo que yo estoy encontrando, lo que había mencionado, yo aquí necesito es un par ordenado y lo que yo estoy encontrando es la pendiente, bajo el mismo concepto, la pendiente de la recta tangente, puede ser ese punto, puede ser este otro punto, puede ser el de acá y la misma relación matemática me permite calcular esta pendiente, esta de acá, esta de acá, y si conozco el punto, puedo determinar la ecuación de la recta. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Queda alguna duda en este contexto? Profe, yo tengo una duda de la alternativa de la derivada implícita. De la otra forma, ya vamos para allá. Pero Sí. más bien aquí está claro, más bien lo que estamos realizando. Dudas en esta parte. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ya vamos a la alternativa, como bien mencionaba su compañera, ¿no es cierto? La alternativa se considera aquí que las dos variables, tanto x como y, yo las voy a considerar como independientes, ¿sí? Es decir, aplico las reglas de la derivada en cada una de ellas, pero yo les había hecho la siguiente mención de que cuando derivo respecto a x, a continuación tengo que multiplicar por el correspondiente diferencial de la variable que derivo, en este caso por dx. Si hago en y, por dy. Y lo que yo hago es con los diferenciales construir el concepto de la derivada. ¿Qué es esto? Dy a dx. Listo. ¿Cuál es la duda para un poquito seguir avanzando? Profe, yo quería saber cuándo tenemos que usar diferencial de y sobre diferencial de x o cuándo tenemos que usar al revés, o sea, diferencial de x sobre diferencial de y. Lo que me Porque en la pide, anterior clase hicimos un ejercicio ya, y nos había dicho cómo, o sea, nos había dicho que podíamos usar diferencial de x sobre diferencial de y. Entonces sí, yo quiero saber cuándo tenemos que usar la una forma y la otra forma. ya. Ahora, cuando el problema me lo pida.
Esa sería la respuesta rápida e inmediata, porque en el problema me puede decir, encuéntreme X'. Y para yo representar el X', yo debo de escribir el dx a de y, ¿sí? Porque este contexto de la derivada, recuerden, ojo, recuerden que cuando manejábamos esto, ¿cuál era la variable que se movía? Era la variable x y el diferencial de y era consecuencia de x, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos tenido esto, límite de f de x más, perdón, más h o más delta de x. Recuerden que decíamos es exactamente lo mismo, ya depende cómo utilice la bibliografía. Menos f de x. Solo para interpretar y entender lo que voy a hacer. Y esto es delta de x cuando delta de x tiende a cero, ¿no es cierto? Esa era una forma que habíamos manejado, cuando delta de x tiende a cero. Cuando se tiende al límite, a ver, perdón, en alguna bibliografía, y vale la pena colocar, también van a encontrar algo así, que es exactamente lo mismo. Delta de y sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero, ¿sí? ¿Por qué delta de y? Porque es la diferencia en las alturas de y. Estamos, ¿no es cierto? Esto de aquí no creo que se me vayan a perder. Esto es delta de y creo que en una gráfica sí lo hicimos. Ahora, lo que pasa es que se debe de entender lo siguiente, que cuando yo derivo respecto a x, lo que estoy diciendo es que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Acá, ¿cómo se debería de entender? En esta parte de aquí. Que la y es la variable independiente. Correcto, y X es la dependiente. Si ustedes ven, estamos hablando de lo mismo. O sea, yo quiero que capturen estas dos porque hablamos exactamente de lo mismo, solamente que hemos cambiado de letras. ¿Sí? No sé si me captan esa idea. Porque esto de aquí es igual que lo de acá. Claro, está dentro de la normativa de la derivada. Se entiende qué cosa. Que y vendría a ser la variable independiente y x la variable dependiente. Es decir, esto viene de una función que yo debería de denotarle así. X que depende de y. Una x de y. Acá, ¿cómo escribíamos? Y de x, ¿no es cierto? Nada más. Es la única diferencia. Acá es la independiente X, acá la independiente es Y, acá la dependiente es Y, acá la dependiente es X. Por lo tanto, si quiero encontrar o esto o lo de acá, el propio problema me lo va a decir, ¿sí? Eso no lo hago, eh, puedo hacerlo matemáticamente, porque recuerden que si yo ya encuentro esta derivada, para encontrar la de acá, ¿qué tendría que hacer? Dale la vuelta al resultado, ¿sí o no? ¿Sí o no, Daniela? Sí, sí, Ok. profesor. No, no tiene sentido que si ya encontré este resultado, pucha, me voy a hacer toda la matemática para acá. No. Sí, aquí lo único que hago es este resultado, le doy la vuelta. ¿Sí? Si era x sobre y, ahora ¿cuál va a ser el resultado? Y sobre x. Y resuelto el ejercicio. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo lo utilizo? Cuando el problema me lo pida. Nada más. No hay Gracias, vuelta. profe. Ya, chévere. Entonces decíamos que esta alternativa considera las variables independientes, tanto x como y se aplica, nuevamente, vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento. Desde el punto de vista de derivación, de reglas, no hay una nueva. ¿Cuál es la única consideración? Que cuando derivo con respecto a x, como teníamos este ejercicio, yo le tengo que agregar el diferencial de x. Cuando derivo respecto a y, a ese le debo de agregar el de y. Y estos de y de x son como operadores, uno independiente del otro. Pero yo algebraicamente puedo construir esta relación que para mí se interpreta la derivada. Ya viene la parte algebraica, les pongo a cada lado de la ecuación, ¿no es cierto? Y luego les agrupo y etcétera, todo lo que corresponda a realizar para construir esto. Nada más. Y pare de contar. ¿Queda claro? Sí. ¿Dudas? A ver, avancemos entonces con esta parte. Bien, ahí nos habíamos quedado. Listo. Ahora vamos a ver la diferenciación logarítmica. Y para ello vamos a utilizar la regla de el teorema de las funciones inversas.
¿sí? Recuerden que si tengo la función logaritmo como está aquí descrito, sabemos que su forma inversa es exponencial de x. Eso ya lo habíamos pasado en el tema de funciones. Esa es su función inversa. Y viceversa. ¿Cuál es la función inversa de exponencial de x? Logaritmo de x. Logaritmo natural de x, no se olviden, o sea, porque ahí, estas dos están relacionadas. Cuando hablamos de logaritmo normal en base 10, que es la que en general nosotros utilizamos, ¿sí? Su función inversa es 10 elevado a la x. Es la forma exponencial general de a elevado a la x, pero la base se viene acá. ¿Estamos? Bien, pero las reglas de estas también se aplican acá. Ya van a ver, es similar. Listo. Entonces aquí aplicamos el teorema. ¿Sí? La función composición. Y la función composición de dos funciones inversas me tiene que dar como resultado x. Ahora, si hago la operación e logaritmo natural de x es igual a x, ¿no es cierto? Y si derivo esto, ¿cuál es la derivada de e a la logaritmo natural de x? La propia función por la regla de la cadena, porque esto es una función composición. La función es la función exponencial y tenemos la otra función es logaritmo natural de x. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de una función exponencial? La misma función, pero multiplicada por la regla de la cadena que vendría a ser la derivada del logaritmo natural, que es lo que a mí me interesa encontrar. Esta es mi incógnita. ¿Esto qué? Igualado a, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1, lo que tenemos aquí detallado. Ahora, el término e logaritmo natural de x, ¿cuánto vale? X. X, por lo tanto le hago la sustitución. Este término que multiplica pasa al otro lado dividiendo, pero ya no como logaritmo natural de x, sino como x. Como consecuencia, hemos obtenido que la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Esa es su derivada. No hay nada nuevo allí. ¿Estamos? Y recordaránse esto porque luego vamos a utilizar eso cuando veamos las integrales. ¿Sí? Recordarán estas relaciones que vamos haciendo. Bien, ahora, generalicemos ciertos conceptos. Nosotros ya hemos sacado cuál es la derivada de y igual a e a la x, de la forma exponencial e a la x. Pero ahora veamos a qué es igual la derivada de una forma exponencial a la x, donde a es un valor positivo. Esa era la condición, ¿no es cierto?, de la forma exponencial. Y aquí hay que hacer una diferencia con lo que es la función potencia. Sí, por favor, eso es muy importante porque aquí cometen un error en la derivación. La función potencia es cuando yo tengo elevado a un valor numérico, sea entero o sea fracción, ¿no es cierto? En fracción, ¿qué operación matemática se entiende? Cuando pongo la potencia en fracción. Raíz. Las radicaciones, gracias, correcto, ¿no es cierto? Esto es la función potencia y la función exponencial es cuando la variable del problema se convierte en potencia, ¿sí? Ojo, hay que diferenciar eso porque aquí cometen un error en la aplicación de los teoremas. Listo. ¿Cómo resolvemos esta derivada? Aplicando una regla muy sencilla, un artificio matemático. Saco logaritmo natural de y saco logaritmo natural de a a la x. Esa regla matemática del logaritmo en este lado, ¿cómo se lo aplicaba? ¿Qué significaba el aplicar allí esa propiedad? ¿Cómo era esta propiedad de los logaritmos? ¿Qué pasaba con la potencia de esta relación? Bajaba. ¿Sí ven? Esa era una regla. Recuerden que sí vimos eso en las funciones. Yo sí recuerdo haber hecho esa parte. Es una regla de las logaritmos. Recuerden que eran tres reglas. El logaritmo del producto, el logaritmo de la división y el logaritmo de la forma potencia.
¿sí? Entonces, por regla, ¿qué pasa cuando la potencia, ¿no es cierto?, del número está aplicado el logaritmo, este x baja acá y tengo esta relación, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí aplico la condición, aquí adicionalmente estoy aplicando la condición de la derivada implícita. ¿Por qué? Porque y, yo le digo, es una función que depende de x. Era esto de acá. Aquí y depende de x. Y aquí aplico, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de y? ¿Cuánto es? Aquí es una función composición. Ojo, verán, el logaritmo natural de y es una función composición. Tengo la función logaritmo y tengo la función y de x. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, ¿qué va a ser? La función logaritmo, ¿cuál era su derivada? Lo acabamos de ver, es 1 sobre y. Por la regla de la cadena, ¿cuál es la derivada de y? Y'. Aquí está la incógnita. Y al otro lado, logaritmo natural de a, ¿qué es? ¿Qué tipo de elemento es? Constante. Una constante, correcto. Entonces, por las reglas matemáticas sabemos que las constantes no hacen nada en la derivación. Aquí la derivada es únicamente de x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Tenemos esta relación y aquí despejo las incógnitas. Este y que divide pasa multiplicando, pero y ¿a qué era igual? ¿A qué es igual y? AX. A la x, correcto. Por lo tanto, hago la sustitución y esta es la manera en la cual yo saco la derivada de la forma exponencial a la x. Ojo, a la x. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, esta es la manera en la que yo tengo que evaluar. Ahora, si es que yo tengo aquí un cambio de x, y igual, por ejemplo, a voy a colocar esto para no hacerme muy x al cuadrado, ¿sí? Aquí la derivada va a ser igual, aplicando ya esta condición matemática, es igual a la x al cuadrado por logaritmo natural de a y por la derivada de x al cuadrado, que vendría a ser 2x, porque aplico aquí la regla de la cadena. Y esta sería la solución. ¿Sí? ¿Se observa? ¿Sí? Si ven aquí que estamos aplicando el mismo teorema, pero claro está, aquí le agregamos la regla de la cadena, porque esto es una función composición. Lo de acá también en realidad es una función composición. Pero aquí, por el x al cuadrado, le continúa por 2x al cuadrado. ¿Sí? Aplicamos lo visto anteriormente. ¿Queda claro ese ejercicio que planteé en este momento? ¿Cómo debemos de desarrollar? O sea, la mecánica. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguien me consulta algo? ¿O me dijeron no, profe? La profe sí está claro. Ya, ok, gracias. ¿Algo más? Por favor, no se queden callados. Es importante que me hagan las consultas de manera oportuna porque en la evaluación, en realidad ahí esperaría de que no les vaya mal, pero si no dicen los inconvenientes que tienen, no podría responderles. ¿Sí? Aquí tenemos un conjunto de ejercicios, ¿sí? Donde se aplican, como ustedes observan aquí ya es un mix de todo. Aquí ya aparecen formas polinómicas, funciones trascendentes como el coseno, la exponencial, logaritmo, por ahí creo, no sé si habrá hiperbólicas, pero eso lo mismo que nada, igual se aplica lo que corresponde y yo tengo que desarrollar la derivación. Aquí se aplica también ciertos artificios matemáticos, ¿sí? Que se deben de ir considerando en el desarrollo. ¿Cuál quieren hacer? El C. ¿Cuál? El C. El C, este de aquí, ¿no es cierto? Ese, a ver. Sí. Ya, regálenme, voy a traer unos. Ya compré marcadores, pero los dejé. Ya, Ya. marcadores y vengo aquí.
Compañeros, que la prueba es el jueves, el viernes o el sábado. Me dijeron el sábado. A las 4 mismo. ¿A qué hora? Ya. A ver, ya regresé con marcadores nuevitos. A ver, hagamos el ejercicio. Copio y ya les abro la pantalla. A ver. A ver, voy a copiar el ejercicio. Dice que es y es igual a la raíz cuadrada de seno del logaritmo natural al cuadrado del coseno de x más e a la 3x y cierro paréntesis. A ver, déjenme ver. Correcto. ¿Listo? A ver. Ya les abro la pantalla. Ya. Bien, ya estoy con marcadores nuevitos. Ya, ahí está. Ahí se debe de ver, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, hagamos la derivada, ¿no es cierto? Es lo que me piden, encontrar la derivada de esa función. Bien. Hay artificios matemáticos que de alguna manera me pueden simplificar si estos desarrollos. Pero primero tengo que ver el problema de cómo está construido, cómo está planteado. Si ustedes observan, yo aquí tengo, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, cinco funciones que son concepto de composición. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? La radicación, déjenme ver si estoy bien, 5 o 4, pero bueno, ahí vamos a ver. Creo que son 4, me equivoqué. 1, 2, 3, 4, sí, 5, y 5, sí. Una, la radicación. La siguiente función es la función seno. La siguiente función es logaritmo, ojo, logaritmo natural. La siguiente función es la potencia al cuadrado. Y la siguiente función es este argumento que le corresponde al logaritmo. ¿Sí? En realidad aquí yo tengo una composición en estructura matemática de 5 formas de funciones. Por lo tanto, una manera de desarrollar sería aplicando la regla de la cadena desde el ejercicio inicial. Pues hay otra alternativa aplicando un pequeño artificio matemático que a lo mejor me va a simplificar algo los procedimientos. Partamos con la derivada. Dice y'. ¿Cuál es la primera función que tengo que derivar? Y yo ya fui enumerando. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Sí. Antes de hacer, le voy a escribir de otra forma, solo para que se pueda observar eso. Coseno de x más e a la 3x. Y todo esto
a la 1/2. ¿Sí? Un poquito para que se pueda ver lo que voy a hacer. Entonces, el 1/2 baja, ¿sí? Todo el argumento este se queda, no se lo hace nada, es decir, se lo vuelve a escribir seno del logaritmo natural al cuadrado de coseno x más e a la 3x, paréntesis, paréntesis, y acá arriba tiene que ser 1/2 menos 1. ¿No es cierto? Es la regla de las potencias, como había dicho hace un momento. ¿Sí? Por, ¿estamos? ¿Cuál es la siguiente derivada que tengo que hacer? ¿Qué función? Seno. El seno, ¿cuál es la derivada del seno? Seno. Entonces voy a hacerle un poquito más por acá. Coseno, ¿no es cierto? De todo el argumento que no lo toco, logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la siguiente función que tengo que aplicar la derivada? Aquí es por. ¿Cuál es? Logaritmo natural. No, es la potencia. ¿Sí? La potencia porque el logaritmo le encierra, perdón, claro, la potencia le encierra todo el logaritmo. ¿Sí? Entonces aquí debería de ser 2 logaritmo natural de todo el argumento más e a la 3x y 2 menos 1, 1. ¿Sí? Hay que ver cuál encierra cuál. Tal vez les di mal el orden, ¿sí? Pero corresponde a hacer la potencia. Ahora sí, ¿cuál tengo que hacer a continuación? Logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1 sobre su argumento. ¿Cuál es su argumento? Coseno de x más e a la 3x. ¿Sí? Por, y ya lo último que me falta es el argumento que estaba dentro del logaritmo. ¿Cuál es la derivada de eso? Sería la derivada del coseno menos seno de x más la derivada de e a la 3x, ¿cuál es? E a la 3x por solamente el exponencial por 3. ¿Sí? Debería de ser eso. Porque solo aquí le aplicaría la regla de la cadena en e a la 3x. De tal manera que en esta línea yo tengo desarrollada mi derivada. ¿Sí? Ahora, simplificaciones. Vamos a ver si hay alguna simplificación. No le veo. No le veo una simplificación. ¿Sí? Tal vez reordenarle. Y'. Vamos a ver si este 2 lo puedo simplificar con este 2 de acá. ¿Sí? Creo que es lo único que puedo hacer. Aquí me va a quedar 1/2 menos 1. Me queda menos 1/2. Este menos 1/2, ¿qué significa? Que este término, ¿a dónde debe de localizarse? En el denominador. Por el signo negativo, es decir, le voy a extender una línea, es decir, me quedaría raíz cuadrada de seno logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x t. ¿Vamos? ¿Sí? Arriba que le continúa este término, coseno del logaritmo natural al cuadrado de coseno de x más e a la 3x, paréntesis, paréntesis, por este término, logaritmo natural de coseno de x más e a la 3x, por esto de acá, pero le voy a acomodar, le voy a dar la vuelta nada más, ¿sí? Por el signo más que nada. 3e a la 3x menos seno de x sobre, esto también queda sobre, ojo, porque todo es multiplicación. En este caso por coseno de x más, aquí me faltaba 3x creo, sí,
3x. Y listo. No le veo qué más se pueda simplificar. Déjenme ver si estoy bien. Sí, estoy bien. No hay nada más que simplificar. No le veo algo que se pueda simplificar. Aquí podría ser muchas cosas, cambiar las formas, pero no sé si sea relevante en el resultado final. Sí, no se me ocurre en realidad aquí algo más que me permita simplificar. Seno. Déjenme ver si esto le paso a seno. Sí, no le veo algo más que me simplifique. O sea, insisto, algebraicamente puedo hacer muchas cosas, pero no sé si en realidad eso me haga que la relación se contraiga un poco más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro el desarrollo? Sí, profe, tal vez podríamos hacer el ejercicio 5, el E. Ya va. ¿Sí? No hay problema. Gracias. Ya, a ver, voy a copiar ya. Bueno, de todas maneras esto ya queda grabado. Una duda, por favor, de que envíe el ejercicio. Dígame, Karen. Hay una sesión donde dice a la 3x. Se está costando, Karen. No la escuché bien. ¿Me escucha, profe? A ver, ahí sí. Karen, dígame. No entendí por qué en la expresión e a la 3x, o sea, solo bajo el 3. Esta de aquí. Ajá. Lo que pasa que la función e a la 3x es la propia función, pero aquí aplico regla de la cadena. Por 3. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. ¿Sí? O sea, perdón, estoy haciendo aquí mal. Esta es la función. ¿Y cuál es su derivada? La derivada es la propia función 3 a la x por la derivada de 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? Es 3. Por eso. Aquí es regla de la cadena. ¿Sí? Ya. Sí, está claro, pero quedó claro. Sí. ¿Sí? Es como si me voy a inventar algo más. Hagamos cuenta que tengo e a la x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? Es e a la x al cuadrado por 2x. Regla de la cadena. ¿Sí? La misma función, porque era una propiedad de la forma exponencial, pero en este caso, como es de x al cuadrado, pues la derivada de x al cuadrado que viene a ser 2x. ¿Sí? ¿Se aclaró ahí más, de mejor manera, Karen? Sí, profe, sí entendí, gracias. Estamos. Ya. Me dijeron la número 5, ¿sí? Déjenme ver un ratito para ver cuál es la E. La E me dijeron, ¿no? Esta de aquí. Sí, tengo. Y dice es igual a x e a la x más e a la x a la menos x es. Hijo, ahí me faltó la vista. A ver, déjenme ver un ratito. No, profe, parece que es e a la x elevado a la x. Ah, perdón, estoy viéndole mal. Ya, es e a la x elevado a la x. Eso ya, gracias. Listo, gracias. Ok, tenemos ese problema. Bien, ¿qué hacer con este ejercicio? En realidad, voy a aplicar, vuelvo a reiterar, no sé si ya les había mencionado, una característica de la matemática. Voy a abrir la pantalla. La pantalla, no, sí estoy viendo la pantalla. A ver, ahí se me borró. Una característica de la matemática
no sé si suena feo, pero es la conveniencia, ¿sí? Es la conveniencia. ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Qué agrego? ¿Qué quito? Elevo al cuadrado, saco raíz cuadrada para que no se altere, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí voy a aplicar lo siguiente. Voy a decir que esta y es igual a una h de x más una g de x. Y ya van a ver el por qué. Porque a simple vista, en realidad no es fácil hacer la derivada si no se hace esta acomodo. Cuando yo digo y', ¿cómo debería de escribir acá? Aplicando el teorema de la suma de funciones. Cuando aplicaba la derivada a la suma de funciones, ¿cómo debería de escribir entonces esto? Como otra función. ¿Cómo quedaría escrito? No, ¿cómo quedaría escrito? Apliquemos el teorema. ¿Cómo debería de quedar escrito esto? Derivada de h de x más derivada de g de x. ¿No es cierto? ¿Es esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que acaba de mencionar su compañera, bueno, lo dijo de otra manera, utilizando otra notación, pero es y' es h' más g' de x. O sea, estoy aplicando los teoremas allí. No hay nada nuevo en que me estoy inventando este rato. Es lo que ya vimos anteriormente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es h de x en mi ejercicio, ¿cuánto vale? Perdón, no le escuché, Luis. H de x en mi ejercicio, ¿cuánto vale? X elevado a e a la x. Correcto, x elevado a e a la x. ¿Sí? Pasamos por eso, porque algo, lo que voy a desarrollar ahora, van a ver que se aplica lo mismo en la otra parte. ¿Sí? Muy bien, entonces tengo esto. Aquí voy a aplicar un artificio matemático. ¿Estamos? Porque aquí esto yo no lo puedo desarrollar. Ojo. Aquí es donde yo decía que cometen el siguiente error. Y suelen hacer esto. Dice, voy a encontrar el h' de x. Entonces, como la regla dice que la potencia baja, e a la x menos 1. Y dicen, ya resolví el problema. ¿Sí? ¿Estamos? Creen que aquí se debe de aplicar la regla de la potencia y es un error común que suelen cometer. Y eso está equivocado. ¿Qué puedo hacer en este desarrollo matemático? Voy a aplicar un artificio matemático que lo utilizamos en en presentaciones anteriores, en las PPT anteriores. Voy a aplicar justamente el logaritmo. Por eso decía hace un momento, ¿recuerdan lo que decía hace un momento? La matemática tiene cierta soltura en cuanto a si sumo, resto, si multiplico, divido, si elevo al cuadrado, saco la raíz cuadrada, si saco el seno, tengo que sacar el arco seno, y elevo al exponencial, tengo que sacar el logaritmo, ¿sí? Eso es lo que estoy aplicando aquí. Si saqué el logaritmo al un lado de la ecuación, también tengo que sacar el logaritmo al otro lado de la ecuación, para que estructuralmente no se vea afectada la relación. Que cambie su forma, sí, cambió. Teníamos h de x igual a x e a la x, ahora tenemos logaritmo natural de h de x igual al logaritmo natural de e a la x. ¿Sí? Y en esta parte hago la resolución de la derivada, ¿no es cierto? Como una derivación implícita. Vendría a ser eso. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de h de x? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es? 1 sobre h de x, profe. 1, ¿y qué más? Cos. Por h' de x. Correcto, por h' de x, ¿sí? Porque aquí tenemos dos funciones. Tenemos la función logaritmo y tenemos la función h de x. ¿Cuál es la derivada de la función logaritmo? Es 1 sobre h. ¿Cuál es la derivada de h? h' de x. ¿No es cierto? Estamos repitiendo lo que ya habíamos visto hace un momento. Y acá viene a ser, perdón, un poquito para que se pueda ver. Esto vamos a volver a repetir, perdón, porque tenía primero que haber acomodado acá para que se pueda ver. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenía que haber aplicado? En el lado derecho de la relación. ¿Cómo puedo escribir este lado de la relación?
X logaritmo natural de X a la E. Le bajo el E a la X, ¿no es cierto? La potencia le Ah, bajo sí, sí. y me queda de esta forma. ¿Sí? Ojo, aquí estoy aplicando la propiedad que hace un rato utilicé. Estoy bajándole el E a la X porque es potencia, por lo tanto se me viene acá. Y en esta línea, ahí se aplicó la derivada, lo que hice hace un rato. H de X por H' de X es igual a, esto es el producto de dos funciones, la derivada de E a la X es E a la X por logaritmo natural de X más E a la X sobre X. Estamos. Ahora, ¿cuál es la resolución de mi problema? Aquí está la resolución de mi problema. Yo tengo que encontrar H' de X. H' de X está en este lado de la ecuación. ¿Está o no está? ¿Aparece o no aparece H' de X acá? Sí, profe. Despejemos. H' de X, esta H de X, que divide, pasa al otro lado, multiplicando. ¿Cuánto vale H de X? Karen, ¿cuánto vale H de X? Esto. Sí. Es la función de la cual partimos. Esta H de X que divide, pasa multiplicando al otro lado, pero H de X, ¿cuánto vale? Vale lo de acá. Entonces, pongamos directamente eso. Que multiplica. ¿Sí? Por lo tanto, tengo mi primera parte del problema. Tengo H' de X. Por lo tanto, esto le voy a sustituir acá. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Exactamente lo mismo. Ahora debo de considerar que G de X, ¿cuánto vale? E a la X de X. Aplico exactamente lo mismo. Logaritmo natural de X es igual a, voy a colocar todo para hacer paso por paso. Esto implica que esto tiene que bajar acá. A ver, déjenme ver si está bien. ¿Sí? ¿Estamos? De hecho, esto, logaritmo natural de E, ¿cuánto vale? Logaritmo natural de E. Vale 1, correcto. Aquí todavía me queda logaritmo natural de G de X es igual a X a la X, porque esto de aquí vale 1. Logaritmo natural de E es 1. Aquí todavía el X no he bajado. ¿Qué voy a hacer? Aplico nuevamente el mismo artificio. Logaritmo de G de X es igual al logaritmo natural de X y me quedaría logaritmo de G de X es igual a X logaritmo de X. Recién en esta línea voy a aplicar la derivada. ¿Sí? ¿Y cuál vendría a ser la derivada? Aquí tengo tres funciones. Tengo la función logaritmo, es una función con posición. Tengo cofunción logaritmo y tengo G de X. Cuidado, cuidado, esto no es logaritmo al cuadrado. Se vayan a confundir. Mucho cuidado, no es logaritmo natural al cuadrado. ¿Estamos? Es una función dentro de otra función y otra tercera función. ¿Cuáles son esas? La primera, logaritmo natural. La segunda, logaritmo natural. Y la tercera, G de X. Si hago la derivada de esto, me debería de quedar lo primero. ¿Cuál es la derivada de este logaritmo? 1 sobre logaritmo natural de G de X. Por, ¿cuál es la derivada de este logaritmo? 1 sobre G de X. ¿Cuál es la derivada de G de X? G' de X. Y al otro lado, ya es más sencilla la relación. ¿Qué me queda? Logaritmo, este es un producto. Logaritmo de X es 1 más X sobre X. Esto vale 1. Y aquí es donde aparece mi G', que la voy a sustituir luego acá para obtener el resultado total. ¿Sí? Nuevamente tengo que despejar, es decir, todo esto tiene que moverse al otro lado. Lo voy a hacer en este lado, ¿sí? Le voy a cambiar de color.
para que se observe. Muy bien, aquí está mi problema. Entonces, G' de X va a quedar de la siguiente forma. Este G de X pasa al otro lado multiplicando. ¿Cuánto vale G de X? E a la X a la X. ¿No es cierto? E a la X. Por este logaritmo natural de G de X, también lo voy a pasar al otro lado. ¿Pero cuánto vale esto? Y está en la pizarra, escrito. Sobre G de X. X a la X. Ahí está. Si no, ni siquiera tengo que la necesidad de... Ahí está. De acá, de hecho, de acá partimos. Es decir, por X a la X y por lo de acá, que es logaritmo natural de X, perdón, más 1. Y esto es mi G' de X. Por lo tanto, partiendo de un concepto más simple, de un teorema que nosotros lo conocemos, yo acabo de encontrar el H', el G', si hago las respectivas sustituciones, voy a encontrar lo que me pedía el problema, mi Y'. ¿Sí? Se observa, se ve, se entiende. Y vuelvo a reiterar, muchas cosas son álgebra. Son álgebra, porque yo siempre les hago este análisis, que observen o traten de captar esta idea. Aquí yo apliqué un artificio matemático, ¿no es cierto? En esta línea. Recién aquí apliqué la derivada. En el otro caso, cuando analizaba G de X, recuerden que aquí hice toda una parte algebraica, lo hice otra parte algebraica. Recién aquí estoy aplicando la derivada. ¿Sí? De aquí despejé mi incógnita de mi relación. De aquí despejé mi incógnita de la relación. Tengo mis dos resultados parciales, ¿no es cierto? Los uno y me da mi resultado final. ¿Sí? No sé si se observa el ejercicio, queda claro. O sea, vean, yo me hago siempre esta situación. Me pueden decir que hagamos el número H, hagamos del J, hagamos del K. Y cada ejercicio es completamente diferente. Lo que yo acabo de desarrollar se aplicará cuando corresponda. No siempre se va a aplicar, ni para todos los ejercicios. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Las propiedades, las reglas, los artificios, sí, están allí, pero hay que saber en qué momento utilizarlos. No se aplica para todo. Profe, Dígame. ¿y este artificio que usted utilizó ahorita, que se lo utiliza cuando hay exponencial? O sea, ¿es recomendable en esos casos? Sí, lo que pasa es que aquí X está como potencia. Entonces, ahí es recomendable utilizar eso. ¿Sí? La variable X es como potencia. En este caso, por ejemplo, X de a la X. En el caso de acá, X de a la X a la X. No hemos visto una regla para esta forma, ni tampoco hemos visto una regla para esta forma. O sea, pero yo en el camino voy haciendo estos artificios, ¿no es cierto?, que me permiten aplicarlo, en este caso, para este ejercicio muy puntual. Pero el artificio matemático justamente es este, lo de aquí. Este es el artificio, bueno, ya le borré acá, era este. Este es un artificio matemático. El uso de los logaritmos. Porque los logaritmos me permiten que las potencias bajen como productos. Y eso es lo que yo consigo. Por ejemplo, aquí, logaritmo natural de h es igual al logaritmo de x de a la x. Lo que he bajado es a e a la x. Y esta forma matemática, yo sí sé cuál es ya su derivada. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo ya sé cuál es su derivada. La derivada de e a la x es e a la x. Asociada, en este caso, a un producto, aplicaré la regla del producto. ¿Sí? Ese es un artificio matemático, lo que estoy desarrollando aquí. Muchos ejercicios tienen sus propios artificios. Yo creo que ya les he mencionado. No hay un libro de artificios. No hay un libro, no hay un capítulo que diga capítulo X, artificios para el desarrollo de la derivación. No, no lo hay. ¿Sí? Porque este artificio no solamente lo aplico aquí.
van a ver que a lo mejor puedo aplicarlo también cuando veamos las integrales. ¿Sí? Y en otras operaciones, no sé. Ya depende hasta dónde, hasta qué nivel necesite yo aplicar el reglamento, el artificio como tal. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, hecho, Michelle, gracias. ¿Sí? Bien. A ver, un poquito para avanzar y dejar terminado este capítulo. A ver, pues, vamos a ver qué estoy haciendo. Volvamos a nuestra presentación. Bien. Aquí hay una serie de ejercicios. Sería interesante que los hagan. Traten ustedes también de encontrar los artificios. De ver qué podrían aplicar como artificios. ¿Sí? Lo que les dije hace un rato. Yo puedo hacer todos los... ¿Cuántos ejercicios son? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y cada uno va a tener algo diferente. Algunos artificios se repetirán, otros no se repetirán, pero bueno, ¿estamos? Bien, un poquito ya para ir cerrando este capítulo, vamos a ver lo que se conoce como las derivadas de orden superior o las derivadas enésimas. A ver, cerramos un ratito los micrófonos. Ya. Bien, algo que yo les he venido mencionando en algunas definiciones y en la derivada lo hice creo que en varias ocasiones, es que al ser la derivada una operación matemática, su resultado me da como consecuencia, ¿qué cosa? Una nueva función. Correcto, muchas gracias. Una nueva función que va a tener su propio dominio, va a tener su propio rango, va a tener su propia representación gráfica, exceptuando la forma exponencial, que habíamos dicho e a la x es una función muy importante dentro de las matemáticas, dentro de la modelación. Exceptuando la función forma e a la x, vemos que su derivada es la misma, por lo tanto es la misma gráfica, es el mismo dominio y el mismo rango, e a la x. Hago la puntualización para que eso les quede claro. La función e a la x. Muy bien. Ahora, ¿no es cierto? Nosotros hemos determinado el concepto formal de la derivada a través del límite. De hecho, la derivada ya tenemos bien establecido que es un límite, es la resolución de un límite bajo esta estructura algebraica, en donde h era lo que hacía que se mueva en el dominio, en x. Y obviamente era lo que se afectaba a la salida, ¿sí? Ahí está, se sigue manejando ese concepto de variable independiente y acá la consecuencia en la variable dependiente. Y de esta forma encontrábamos la función derivada, más allá de la interpretación que le dimos cuando la evaluábamos, pero lo que acabé de mencionar en contexto me da una nueva función, ¿sí? De hecho, una función para que sea derivable o para que se pueda encontrar su derivada, ¿sí? Dos conceptos que manejamos, la derivada y la diferenciabilidad, es que para que una función se pueda derivar, debe de ser continua, ¿sí? Y allí hicimos un análisis de que decía que una función puede ser continua, por lo tanto, puedo encontrar su derivada, pero no necesariamente era ¿qué? Diferenciable. ¿No es cierto? Habíamos hecho un análisis inclusive con el propio límite, porque a través del límite definíamos ese concepto. Entonces, habíamos establecido que una función, siendo continua, no necesariamente era diferenciable. Pero cuando una función es diferenciable, ¿qué garantizábamos? Es continua. Que la función f de x es continua, ¿no es cierto? Ahora, obviamente decíamos que me da como resultado esta nueva función, y si a esta nueva función yo le analizo las condiciones de continuidad y se cumple que esta g de x es continua, ¿sí?
y aquí vale la pena hacer este pequeño análisis. Aquí cuando evalúo la derivada, aquí se conoce como continuidad, pero desde f de x, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se llama? Es la diferenciabilidad, ¿sí? Y cuando g de x es continua, significa que yo puedo volver a realizar la derivación. ¿Aplicando qué cosa? El concepto formal. Pero ahora mi representación va a ser la derivada de g de x es g' de x. ¿Estamos? Bien. Y este concepto se puede seguir extendiendo. ¿A qué me refiero? Como resultado de esta derivada, ¿qué es lo que voy a obtener? Otra función. Otra función h de x. Y si nuevamente analizo la continuidad, implica que esta puedo derivar otra vez, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera, generándose que una nueva función y se va como en tipo escalera. Pero obviamente yo partí desde una función primitiva, desde aquí. Y lo que voy a utilizar es el concepto de notación matemática para conectar todos estos resultados con la función original. Y es el concepto de las derivadas de orden superior. Hace referencia a cuántas veces yo he realizado la operación de la derivada respecto a la derivada primitiva, a la original, a la función base, el término que queremos utilizar. Aquí derivamos una vez, aquí volvimos a realizar la operación, por lo tanto se le conoce a este término como la segunda derivada. Acá derivamos una tercera vez en cuanto a la cantidad de operaciones, ya esta se entiende con respecto a f de x como su tercera derivada. Esta de aquí con respecto a g de x correspondería a su primera derivada, ¿sí? ¿Estamos? Esta es la segunda derivada. Y esta h' con respecto a la de acá sería su segunda derivada. Es decir, yo podría construir una tablita en este sentido. Yo partí desde f de x. Hice la primera derivada. Se conoce en ese contexto la primera derivada. Me dio como resultado una función, la cual yo puedo derivar. De esta línea a la de acá, también se entendería que g es la primera derivada de g de x. Sin embargo, a lo que mencioné hace un momento, para referenciarme a la función de la cual partí, aquí es donde yo utilizo esta notación, ¿sí? Que a esta le corresponde como la segunda derivada. Se utiliza en alguna notación un apóstrofe. La tercera derivada es 3 veces que derivado respecto a la función original, 3 apóstrofes. Y por lo general, cuando hablamos de ya mayor cantidad de derivadas, se utilizan números romanos. Esto es notación matemática, ¿sí? Estamos, y de esta forma yo defino y doy este contexto de las derivadas de orden superior. ¿Cuántas veces yo puedo seguir realizando la operación de la derivada? Le voy a incluir en esta presentación, pero hay otras notaciones matemáticas, como por ejemplo, esta. Esto se da la lectura como la segunda, perdón, no es esta letra D. Esto es para otro tema también de derivada, pero es otra, perdón. Sí, aquí voy a hacer la corrección para poner lo que corresponde como notación matemática. ¿Sí? Y aquí sería dx. Esta es la notación matemática. Este 2 y este 2 deben de coincidir, ¿sí? O sea, para entender que hablamos de la segunda derivada. Si fuera la tercera derivada, aquí debería de ser 3 y acá 3. Si es la cuarta, 4, 4, y etcétera, etcétera. Esto es notación matemática. En otra bibliografía también se suele utilizar esto. Lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? La derivada de f respecto a x. Y lo que se coloca aquí es el grado de la derivada. Si hablamos de la segunda derivada, se la escribiría de esta manera. Esta se entiende como la segunda derivada de f respecto a x. Creo que les había colocado esta notación cuando ponía puntitos arriba. Por lo tanto, si pongo 2 puntos, se entendería como la segunda derivada. Y bueno, en este contexto es lo que se mueve la notación
y lo que yo debo de entender. ¿Sí? ¿Cuántas veces se debe de derivar? Ahora, habrá problemas o ejercicios que a lo mejor en algún punto ya no se los puede seguir derivando. Un caso de esos es las formas polinómicas. ¿Sí? Es un polinomio. Porque cuando yo derivo un polinomio, ¿qué sucede con el grado del polinomio? Disminuye. En una unidad, ¿no es cierto? Ojo, el polinomio, no se confundirán. Polinomio, la forma a sub 0, porque a veces eso lo quieren generalizar en otras relaciones. ¿Sí? El polinomio tiene esta representación matemática. Esa es su estructura algebraica. Más a sub 1 x más a sub 2 x al cuadrado más etcétera, ¿no es cierto? Lo que los términos que yo, el grado del polinomio que vaya a utilizar hasta a la n. Este es el polinomio. ¿Sí? Y lo que acabamos de mencionar. Obviamente, n siempre es entero, sino donde n es fracción, ya no es polinomio. Quería hacer esta aclaración. Y lo que dije en su momento, cuando yo derivo un polinomio, la característica es que la nueva función baja en un grado el polinomio, por la regla de las potencias. ¿Qué significa eso? Que un polinomio sí tiene un número finito de derivadas. Porque va a llegar un momento en que yo con las derivadas voy a llegar al polinomio a sub 0. Y cuando derive el a sub 0, que es una constante, perdón, llega a un polinomio de grado 0, que sería el equivalente de ser una constante. Cuando derive una constante, ¿cuál es el resultado? 0. El polinomio es una forma matemática que sí tiene un número específico de enésimas derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, es un caso lo que yo decía, o sea, va a llegar un punto en el polinomio que yo ya llego a la constante y la derivada de la constante es 0, y no es que diga, bueno, sigo derivando 0, 0, 0, no, ya llegué, no hay más derivadas. ¿Sí? Todo eso va a estar en función del grado del polinomio que esté analizando. ¿Sí? Como digo, un caso un poquito a tener presente dentro de este concepto de las derivadas de orden superior. Esto ya es más bien extender este concepto en donde tengo que seguir aplicando las mismas reglas. O sea, aquí no es que la segunda derivada de la función c no tiene que ser diferente, no, se aplica las mismas reglas. Que la derivada de la forma exponencial tiene que ser tal, no, es las mismas reglas, porque yo lo que estoy haciendo es f de x, llegué hasta acá. Cuando vuelva a derivar, yo le manejo en este contexto, es una nueva función, y baja acá. Su resultado, su expresión, para mantener la correlación con la función base, es la que yo le defino como la segunda derivada. La tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta, etcétera, la enésima derivada. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos desarrollando? Sí, profe. Preguntas. Dudas. Con la 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que tenga que... que volver a reconsiderar? ¿Sí? Bien. Preguntas. ¿Está claro esto? O sea, profe, a cualquier función se le puede sacar varias derivadas. Sí, sí, en esencia sí. Lo que yo decía es que puede que en algún problema matemático, y el polinomio es un caso de esos, que va a tener un límite de derivadas, ¿sí?
¿Estamos? O sea, yo ya no puedo seguir derivando el polinomio porque va a llegar a un punto en que vale 0 y el polinomio como tal. En algunas otras funciones voy a tener muchas derivadas. Por ejemplo, la función e a la x, ¿cuántas derivadas creen que ustedes que tenga? La forma e a la x. ¿Infinitas? Correcto, infinitas. Yo puedo seguir derivando e a la x, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas derivadas voy a tener? Infinitas. Claro está que lo que vamos a ver en el siguiente capítulo y en algunas aplicaciones más adelante, hay que darle sentido a la derivada, ¿sí? Le vamos a dar sentido a la primera derivada como una herramienta para determinar ciertas características de una ecuación. Vamos a utilizar la segunda derivada también para describir ciertas características de la función, ¿sí? Y cómo interpretarlas, cómo utilizarlas, ¿sí? Pero es necesario, por eso yo decía hace un momento o en algún instante anterior, es importante que en este capítulo nos quede claro el proceso de la derivación, ¿sí? Porque al renglón seguido lo que vamos a ver en el siguiente capítulo son las aplicaciones, cómo utilizar este contexto, cómo interpretarlo. ¿Estamos? ¿Sí? Porque voy a seguir aplicando la derivada. Pero ahora digo, tengo que decir, muy bien, derivé esta ecuación y ¿qué significa la derivada? ¿Cómo la utilizo? ¿De qué manera me va a servir? ¿Qué debo de interpretar? Cuando le evalúo, sí, cuando le evalúo es la recta pendiente, es la pendiente de la recta tangente a la curva. Sí, este es el concepto. Pero ya numéricamente, ¿qué significa? ¿Qué pasa si el valor es muy alto? ¿Qué pasa si el valor es muy bajo? ¿Qué pasa si es negativo? ¿Si es positivo? ¿Qué pasa con la segunda derivada? Si es positiva, es negativa. Si es del número grande, es del número pequeño. ¿Entienden? La tercera derivada se maneja en contexto que es, si no estoy mal, en los multiplicadores de Lagrange, la tercera, la cuarta derivada. O sea, tienen su finalidad y tienen su uso. No es que los dejamos de esa manera nomás. No, de hecho, de alguna forma nosotros en el colegio ya se utilizó la derivada. Por ejemplo, cuando se analizaba la velocidad, los que han visto física, más específicamente, los que han visto en esta asignatura de física. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Antes de continuar, ¿qué día damos la prueba? ¿Cuándo damos la prueba? El sábado. ¿El sábado a qué horas? 4, ¿A las 4? A las 4, ya listo, el sábado a las 4, sí. Y para el examen, por favor, yo necesito que me den, va a ser una evaluación en parejas. Yo les he subido a e-virtual, la lista de asistencia. Para que ahí un poco vean ustedes y puedan hacerlo, los grupos suyos, sus parejas, ¿sí? Pero esa información sí la necesito máxima hasta el día jueves. En caso contrario, me tocará a mí mismo hacer las parejas y recuerden que ustedes ya luego internamente tienen que contactarse, conectarse. ¿Estamos? Sí, entonces por favor, hasta el día jueves en la plataforma, en la parte inicial del virtual del curso, ahí subí la lista de alumnos, la que yo tenía disponible. No sé si habrá compañeros o sepan ustedes que compañeros que a lo mejor se han retirado. No tengo una actualización de la lista en realidad, ¿sí? Anularon la asignatura, pero solamente conociendo ya las parejas voy a tener información al respecto. Porfa, hasta el día jueves, que eso quede definido, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Acabado este capítulo. Vamos al siguiente. A ver, déjenme ver dónde estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el ejercicio? ¿Dónde estaba? A ver.
Déjenme ver salir de aquí. A ver, ¿dónde estaba yo? Aquí ya le tenía. Ah, ya sé dónde está. Ya sé. Perdón. No está aquí. ¿Dónde estaba? Yo ya le abrí. Descargas, déjenme ver. Yo ya le abrí la... Regálenme un segundito solamente. ¿Qué pasó? Ah, ya, aquí está. Exportar como PDF. Ya, corresponde al capítulo 4. Bien, y tengo que hacer unas pequeñas modificaciones a este capítulo, sí, porque y eso ya le subo luego a la plataforma. A ver, déjame ver, Dropbox, Cuenca, presentaciones, capítulo 4. Ya. Aquí estamos. ¿Se ve la presentación? No, profe. No, a ver, déjame ver qué pasó. A ver, capítulo 4, ya. Ahí se debe de ver, ahí está. Ahí debe de estar. Bien, listo. Bueno, ya tengo que hacer unas modificaciones en el título, pero los temas que vamos a desarrollar dentro de la aplicación, como dije hace un momento, en realidad exige que yo sepa manejar de manera adecuada la derivada. Las formas que hemos analizado, las que hemos desarrollado, la regla de la cadena, el uso adecuado de los teoremas y de las propiedades que hemos ido desarrollando. Y obviamente estar un poquito pendiente de los artificios matemáticos, porque eso no se va a dejar de utilizar, que están conectados al proceso de la derivación dentro de... Sí, vamos a ver algo de un concepto de razón de cambio y rapidez de variación, aplicaciones geométricas, y aquí es donde vamos a entrar ya a darle cierta interpretación a la derivada en su primera instancia, que se conoce como extremos de una función, ¿sí? Luego veremos los números críticos, el teorema de Rolle del valor medio, el criterio de la primera derivada que está conectado directamente con los números críticos. Entraremos al concepto de la optimización de funciones, que ya es una herramienta matemática para el concepto de maximizar o minimizar, el teorema de Hospital. En algún momento les había mencionado, y de hecho algunos lo conocen o ya lo manejan, que es una operación conectada a la derivación para las indeterminaciones. Partimos luego al concepto de la concavidad y puntos de inflexión, el concepto del criterio de la segunda derivada que está conectado a la concavidad para extremos relativos, y también me permite el numeral 9 con el número 5 y número 4 y 5. 3, 4 y 5 están conectados con el 9 porque me van a permitir reforzar ciertos conceptos. Y obviamente un numeral 10, que ya en esencia es darle una aplicación a la derivación, ¿no? Conectar con los otros temas que se vieron cuando hacíamos la gráfica de funciones. Recuerden que nosotros, para hacer la gráfica de una función, tenemos que partir conociendo lo que es el dominio. Luego analizábamos el concepto de la simetría. Avanzando veíamos si la función cumplía la condición de ser periódica. Ya habíamos explicado las razones para eso. Luego pasamos a la idea de costes con los ejes, que es una primera información de por dónde va a pasar la gráfica. Y luego fuimos al concepto de los límites que me permiten establecer las características de continuidad, que me permiten establecer los conceptos de las asíntotas, ¿no es cierto? Horizontales, verticales y las inclinadas u oblicuas, en base a las definiciones que esa parte de la asignatura me permite analizar. Y con la derivada vamos justamente a complementar la representación gráfica dentro de las aplicaciones que le damos. Sí,
Y lo que creo que no sé si en algún momento les había mencionado. Sí, yo puedo usar una graficadora. Hay calculadoras que grafican, le meto la ecuación y me sale la gráfica. Pero con estos conceptos matemáticos, este desarrollo analítico, en realidad yo no necesito una graficadora. No necesito del GeoGebra, no necesito de una hoja de Excel para hacer una tablita y luego graficar. No. Yo solamente en el papel y lápiz, con todos los conceptos que hemos desarrollado, puedo dar con gran certeza una gráfica de la función, ¿sí? Con información mínima. ¿En qué sentido? Que yo no necesito un conjunto de pares ordenados grande, puntuales, valores muy puntuales. Los costes con los ejes, por ejemplo, eso ya es una información de entrada. Y con lo que vamos a desarrollar ahora, van a ver que no necesito más información. Porque aquí, con la interpretación que lo doy, se grafica de buena manera una ecuación o una función. ¿Sí? Bien. Bien, partamos con una de las primeras aplicaciones. En realidad, esto lo vamos a ver un poquito medio rápido. Esta es una aplicación muy enfocada, yo diría, a cuestiones medio de la física, ¿sí? También tipo geométrica, pero no quita de que en las aplicaciones económicas también se las pueda considerar, sobre todo por las variables que se utilizan. Bien, en otro contexto, la derivada se conoce como una razón de cambio. ¿Y por qué es una razón de cambio? Recuerdan que hace un momento a ver, déjenme ver. Yo coloqué esta relación. ¿Sí? Recuerdan que hace un momento nos coloqué delta de F o delta de Y, no importa, me da lo mismo, sobre delta de X cuando delta de X tiende a 0, ¿no es cierto? Eso era lo que hace un ratito creo que coloqué. Y esto se transforma en la extensión del límite como df a dy, a dx, perdón. ¿Sí? Es el concepto de la derivación. ¿Por qué es una razón de cambio? Por lo que también mencioné hace un rato, el delta de x está asociado a la variable independiente. Y recuerden que cuando decíamos, cuando x se aproximaba a x sub 0, ¿qué implicaba? Que esta diferencia hace que delta de x cada vez sea más pequeño, ¿sí? Y recuerden que en el numerador teníamos la forma f de x más, a ver, perdón, más el delta de x menos f de x, ¿sí? Y como delta de x se convierte en una variable, al ir variando este delta de x, se supone que esta función o este valor va a cambiar. Y a la vez va a generar menos la diferencia de f de x, que este delta de f también se vea modificado. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de cambio, que a una mínima variación de la entrada, yo tengo que ver qué es lo que pasa a la salida. De hecho, nosotros de alguna manera conocemos la razón de cambio. Cuando vamos en el vehículo, o los que saben manejar, ¿no es cierto? Pueden ver que el velocímetro, a medida que yo acelero, es decir, le doy más fuerza al vehículo para que vaya más rápido, ¿no es cierto? En ciertos instantes, lo que me da el velocímetro es la cantidad de kilómetros que yo utilizo para desplazarme en una unidad de tiempo, en este caso en las horas. Entonces, esa es la variación o la razón de cambio. Que en función de mi tiempo, yo puedo hacer que se varíe la velocidad. Si yo quiero llegar más pronto, quiero llegar más tarde, establezco un punto inicial del tiempo de salida y un tiempo de llegada, y bueno, ahí es lo que estaría yo aplicando. ¿En base a qué? ¿A qué distancia recorro? Ahí estaría cuánta distancia recorro en un tiempo determinado. La distancia se convierte en mi variable dependiente
y el tiempo en mi variable independiente. ¿Sí? Por eso decía hace un rato de que muchos de estos conceptos sí se los puede agregar a las ciencias económicas porque hay modelos que utilizan como variable de entrada el tiempo. Y un ejemplo muy sencillo son las libretas de ahorro, las pólizas, ¿sí? Las pólizas, las libretas de ahorro están sujetas a un tiempo, ¿sí? Una póliza a 3 meses, a 90 días, a 120 días, a 150 días, a un año, 2 años, etcétera. Y ahí es donde se puede también considerar algo muy similar. Ahora, en la matemática, yo tengo una relación, ¿no es cierto? Y igual a f de x. Esto es clarísimo. Nosotros sabemos que esto me representa una función, a una entrada le corresponde a una salida, ya hemos visto los conceptos, pero a veces se hacen acomodos matemáticos, ¿sí? Y este es uno de ellos. Esta función yo la puedo expresar, se conoce de forma parametrizada. ¿Qué significa eso? Que la variable x va a depender de t y la variable y depende de t. Esto en la gran mayoría de los textos van a utilizar esta misma variable, que no significa tiempo, ojo, no necesariamente es tiempo, pero es lo muy común que se utiliza. ¿Cuál es la diferencia con la forma de la función en el contexto? Aunque las dos me representan la misma gráfica. La una es la siguiente. Cuando yo tengo expresada como función, cuando yo doy una entrada, yo obtengo salida. Es x. ¿Sí? ¿Qué me dice lo de acá? Que en el momento que yo doy un valor a t, ¿sí? Yo obtengo dos valores. Yo encuentro tanto x como y. Lo que yo estoy posicionando es, con la parametrización, cada uno de los puntos que le pertenecen a la curva. ¿Sí? Lo que yo estoy dando como dato es un par ordenado, considerando que t es lo que cambia. ¿Sí? Es decir, x depende de la variable t y y también de la variable de t. Vuelvo a reiterar. Si yo varío t, yo encuentro dos valores, el valor de x y el valor de y, que gráficamente me indican el punto sobre el plano. Puntos sobre el plano, etcétera. Y al final sigo uniendo los puntos y tengo la gráfica. Sí, tengo exactamente lo mismo. Bien. Bajo esta definición de la dependencia de una variable t o de la idea de la parametrización, yo puedo sacar sus respectivas derivadas. Y la derivada de x con respecto a t es de x a de t y de y a de t. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aplicar este contexto? ¿Sí? ¿Cómo se va a aplicar dentro de esta idea de la razón de cambio, ¿no es cierto? Y rapidez de variación relacionada. Vamos a hacer este ejercicio, como digo, un poquito enfocado hacia la parte de la física, pero espero que se pueda entender. No es nada tampoco complejo. Y van ustedes a ver cómo se mezcla inclusive con cuestiones geométricas. ¿Sí? Ya voy a hacer en la pizarra para que se entienda. A ver, voy a hacer la gráfica. Denle lectura al problema, véanle toda la información. ¿Sí? A ver. Me dice que tengo el radio 6 pies. La altura dice que vale 12 pies. ¿Sí? Ya. Dice que aquí me cae una cantidad de agua. Le voy a poner que dice que es un volumen, perdón, es de 8 pies cúbicos sobre minuto. ¿Sí? Ya.
Dice, a ver, démosle lectura al programa. Dice, hacia un tanque cónico fluye agua a razón de 8 pies sobre minuto. De hecho, esta es una razón de cambio, porque me está diciendo qué cantidad de agua está ingresando por una variable que en este caso le estamos definiendo tiempo. Bien, dice, y me da los datos geométricos de este tanque. Dice, si la altura del tanque es de 12 pies y el radio de la base es de 6 pies, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando tiene 4 pies de altura? ¿Sí? ¿Estamos? Ya les voy a abrir la pantalla. Un poquito para ir entendiendo el problema y ver cómo le conecto con las variables. Bien. Aquí está planteado mi ejercicio, toda la información que un poco he capturado. ¿Sí? El cono, mi tanque, aquí está cayendo agua. Dice que 8 pies cúbicos por minuto es como si estuviera botando vasos de agua, ¿no? En un tiempo tal. Eso es lo que me da de entrada. Me da las características geométricas. El cono dice que tiene 6 pies y aquí tiene 12 pies. Y lo que yo quiero determinar es cuál es la velocidad con la que el nivel del agua va creciendo. Yo creo que pueden irse ahorita o después de hacer un experimento. Pongan agua en una jarra, ¿no es cierto? Y pongan un vaso más o menos tipo cono. Y si ustedes le van vertiendo el agua sobre el cono, lo que está queriendo decirme el problema es qué tan rápido crece esto, el nivel del agua. Y justamente cuando pasa por el punto 4 de altura. Eso es lo que yo quiero determinar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo crece? ¿Cómo se da ese crecimiento? En magnitudes de distancia sobre unidades de tiempo. Esa es la razón de cambio. ¿Sí? Lo que yo quiero es encontrar la velocidad con la que me sube el nivel del agua. Y aquí es donde yo tengo que encontrar relaciones matemáticas y lo que dije hace un momento en muchos de estos ejercicios, cuestiones geométricas para asociar las magnitudes. Voy a hacer lo siguiente. Hagamos cuenta que a este tanque cónico, ¿no es cierto?, yo lo veo de frente, ¿sí? Tal cual como he colocado hace un momento. Y lo que yo observo es qué figura geométrica. ¿Qué figura geométrica? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. El problema se lo puede plantear de diferentes formas. ¿Sí? Déjenme ver. De esta manera. ¿Estamos? ¿Qué tipo de triángulo es por propia construcción? Isósceles. Un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Esta distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? De aquí hasta acá. 3 pies. No, 6. 6. El radio vale 6, ¿sí? Es decir, esto vale 10 y esto de aquí vale 12. Bien, si ustedes observan, yo lo que he colocado es un sistema de coordenadas. Le voy a cambiar de color para que se aprecie mejor. Le coloqué un sistema de coordenadas. De hecho, acomodándole a mi conveniencia, ¿sí? Yo estoy utilizando esta alternativa donde yo coloque el sistema de coordenadas, ya depende de quién lo desarrolla, pero obviamente eso me puede un poquito complicar las relaciones o las ecuaciones que voy a utilizar, ¿sí? Quiere decir, y además un poquito traten de ver de la siguiente forma. Esto no es X, esto no es Y. En realidad aquí es lo que se pierde ya esas variables X y Y en este tipo de problemas. Aquí, este me representa la altura
Y este eje me representa el radio, ¿sí? Porque de aquí a acá tengo 12 pies de altura y de aquí hasta acá es el radio del cono, el radio de la base del cono, que es invertido en realidad, el cono está invertido, nada más. Bien, ahora, ¿cómo les voy a conectar el eje R con el eje H? Si ustedes observan, ¿sí? Lo que mencionaron, yo tengo un triángulo rectángulo, pero a mí en realidad me interesa este lado. No necesito más en realidad. Este punto, ¿cómo lo podría yo posicionar? Con la información que tenga. Yo ya he introducido un sistema de coordenadas. ¿Cómo lo podría relacionar? ¿Podría ser la recta tangente? Hasta recta estábamos bien. ¿Por qué recta tangente? ¿A dónde está recta tangente? Hasta la recta estamos bien. En realidad, yo aquí podría plantear la ecuación de una recta. Aquí. ¿Sí? Porque yo podría hacer lo siguiente. Yo digo, en esto es lo que quiero, un poquito, nos olvidemos de lo que nosotros ya manejamos. Para nosotros esto era X y esto es Y. X es positivo al lado derecho, Y es positivo en la parte superior, X es negativo al lado izquierdo y Y es negativo hacia abajo. Un poquito eso, ya quiero que se salgan de ese chip porque es algo que venimos desde el colegio. Lo que yo voy a establecer, o puedo suponer, ¿sí? Es que este es mi eje positivo, ¿sí? Se llama, en vez de llamarse X, le voy a llamar H, en vez de llamarse Y, le voy a llamar R, pero obviamente está puesto a mi conveniencia, ¿sí? Por eso yo decía hace un momento, ya hay que comenzar un poquito a desmembrarse de esa parte que nosotros teníamos aplicada. Esta es una forma en la cual yo puedo desarrollar el problema. La otra forma es bajo el concepto de la geometría. Este es un camino. ¿Cuál es el otro camino? Nuevamente, vuelvo a considerar esto. Voy a colocar acá lo mismo. Tengo el mismo triángulo. Que es un triángulo isósceles por su propia construcción, ¿no es cierto? Y tengo lo siguiente, y este es el camino más apropiado. Esto vale 12, la altura, y el problema me dice, yo quiero encontrar la razón de cambio cuando tengamos 4 pies. Recuerden que eso me decía el problema. Esto vale 2,6. ¿Sí? Y yo únicamente voy a utilizar este triángulo. Es más, aparte de ser isósceles, lo que acabo de trazar, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Por construcción. ¿Rectángulo? Un rectángulo. ¿Cuál es un triángulo rectángulo? Bien, ahora. Yo esperaría que lo que voy a hacer a continuación, este es un camino, me voy a ir más bien por el de acá, que es más práctico. Hay un concepto que se ve en la geometría, que si no estoy mal, se llaman proporciones. Proporciones y semejanzas. ¿Sí? Y justamente se aplicaban en los triángulos rectángulos. Perdón, en los triángulos, en la teoría de los triángulos. ¿Sí? Si nosotros observamos, yo tengo este triángulo rectángulo grande y aquí también tengo un triángulo rectángulo un poquito más pequeño. ¿Sí? ¿Esos dos triángulos son o no son semejantes? Porque iguales no son, pero sí pueden ser semejantes o proporcionales. ¿Sí o no?
¿Son o no son semejantes? El triángulo grandote y el triángulo pequeñito. Sí, profe. Sí, Son semejantes. ¿Y por qué son semejantes? por sus ángulos. Tienen el mismo ángulo, este de aquí, 90 grados, y este ángulo con el de acá es el mismo. Lo que sí no son iguales, ¿no es cierto? Eso no son. Bien, ahora, ¿cómo les voy a relacionar las magnitudes del uno respecto al otro? ¿Sí? Nuevamente voy a hacer aquí la gráfica solamente de la mitad. Un poquito le voy a hacer más grande para que se aprecie mejor. Esto vale 12, esto vale 6. Esto vale 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta base? ¿Alguien puede definir a qué es igual la base? Valdría 2. Vamos a ver, déjenme ver. 2, 6 al 4. A ver. A ver, vale 2, déjenme ver. 2, 6 a 4, como 6 a esto. Sí, vale 2, correcto. Sí. Esto vale 2, correctísimo. Bien. ¿Y qué se utilizó para encontrar ese valor de 2? Justamente este concepto de las semejanzas y las proporciones. Aquí lo que se hace es lo siguiente, ¿no es cierto? Lo que deben haber realizado es esto. 12 es a 4, como 6 es a b, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo digo es, la altura 12 le corresponde a 4, como 6 le corresponde a b. Y obviamente despejando b me dio el resultado de 2. No sé si lo hicieron de esa forma. Ese es el concepto de la semejanza. Ahora, en mi problema, ¿no es cierto? Yo empiezo sin botar, empieza el vaso vacío o el tanque vacío. Y comienzo a echar yo el líquido. Y comienza tan. Y me dice, yo quiero encontrar qué pasa cuando pasa la altura 4, que me va a dar un radio de 2, el cono que se me forma aquí también. Pero para generalizar la relación, ¿sí? Aquí este valor de altura se convierte en variable. Se va a convertir en variable, porque yo empiezo desde aquí a botar el agua. Y comienza el nivel del agua así. Se va a ir desde 0, pero me interesa saber qué es lo que sucede cuando llegue a la altura de 4. Y para dejar esto en expresión matemática, le voy a escribir de esta forma. 12 es a h, porque el h podría ser cualquier punto de aquí. 6 es a l. Porque por cada punto que voy generando, ¿no es cierto? Pues cada altura, mi radio también tiene que ir cambiando. O esta base tiene que ir cambiando. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces yo puedo escribir 12h es igual a 6 sobre r, o también me da lo mismo. ¿Sí? Eso es como se quieran acomodar. Al fin y al cabo las variables luego se las mueven. ¿Estamos? ¿Y qué consigo con esto? Dejar una variable en función de la otra. Por lo que acabo yo de mencionar. ¿Sí? Esta altura se va a ir modificando. ¿Cuánto vale? No lo sé porque estoy regando agua. ¿Sí? Se convierte en una variable. Y esta variable, ¿no es cierto?, hace que también el radio también se vea modificado. Es decir, aquí puedo hacer esto entonces. 6 para 12 a h es igual a h sobre 2. Quiere decir que de acuerdo al valor de h, yo voy a obtener el r. ¿Sí? Eso es lo que estoy teniendo, una relación matemática. Ahora, vamos a la siguiente fórmula. El cono me abarca un volumen. ¿Y cuál es el volumen de un cono? Matemáticamente. El volumen de un cono dice que es igual, la relación es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado. A ver, 1/3, déjenme ver si estoy bien. 1/3 por h. Esta es la fórmula matemática.
del volumen del cilindro, del volumen del cono. Esa es la fórmula matemática, esa es geometría. ¿Estamos? Pero este volumen, ¿de cuántas variables depende? ¿Ese volumen de cuántas variables depende? Del radio y de la altura, profe. Radio y de la altura, correcto. ¿Sí? Entonces, cada vez que sube el nivel del agua, yo puedo ir calculando un nuevo volumen. Pero aquí yo tengo dos variables. Entonces, si ven para qué hice esto, ¿sí? Como a mí me interesa es qué pasa con la razón de cambio de la altura, yo puedo transformar esta relación. Perdón, ¿cuánto vale R? Vale H sobre 2 elevado al cuadrado por H. ¿Sí? Esto me queda entonces un 1/12 de pi de H al cubo. ¿Qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? Que el volumen dependa únicamente de ¿qué? De H. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Haciendo esta relación y esta sustitución. Tengo el volumen. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora. No creo que yo necesite esta gráfica. No creo que ya es necesaria. Ahora, el volumen que me da como dato, perdón, el dato de entrada, pies cúbicos sobre minuto. Dije hace un momento, esta es una razón de cambio. Es una razón de cambio del volumen respecto al tiempo. ¿Sí? Respecto al tiempo. ¿Sí? Porque esa es una razón de cambio. ¿Qué cantidad de agua yo estoy metiendo en cada minuto? Ahora, recuerden lo que decíamos hace un momento. Yo voy a parametrizar. Ahora, la altura, ¿en base a qué parámetro se le va a medir? Cada instante de tiempo, la altura del tanque se va a ir elevando. Por lo tanto, H también se constituye en una variable que depende del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, el H en esencia es una H de T. El volumen es una función que depende del tiempo. Y lo que yo voy a hacer es toda esta relación B igual a un tercio, un doceavo de pi h al cubo, ¿sí? H depende de t y B depende del t. Voy a derivar esto respecto al tiempo. Es decir, ¿cuál es la derivada de B con respecto al tiempo? De B a de t. O B' de t. ¿Cuál sería la derivada de lo de acá? Un doceavo pi. ¿Cuál es la derivada de h al cubo? ¿Cuál es la derivada de h al cubo? 3h al cuadrado. 3h al cuadrado. Por dh a dt. Porque h depende del tiempo. Entonces, obviamente, aquí lo que tengo es una función composición. Perdón, aquí tengo la función composición. Tengo elevada al cubo, pero h depende de t. Por lo tanto, aquí estoy aplicando el contexto de la derivada. Y a continuación estoy aplicando la regla de la cadena. La derivada de h de t es, la derivada de h es de h a dt, lo que tengo. Y el problema, esto es lo que me pide, la razón de cambio. ¿Cuánto varía la altura en función del tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto va creciendo la altura en función del tiempo? O sea, qué tan rápido crece, qué tan lento crece, etc. ¿Sí? Aquí está apareciendo mi incógnito. Y me da, ¿para qué instante? Cuando h vale 4. ¿Sí? Justamente cuando pase a la altura de 4, yo quiero saber cuál es esa razón de cambio. ¿Qué tan rápido se me movió la altura? ¿Qué tan rápido está creciendo? ¿Qué datos tengo yo? Yo tengo este dato, que le debería de sustituir acá.
Esto es igual. La tercera aquí me queda 4 pi h al cuadrado. Esta es mi incógnita. Y en este caso, h dice que vale 4. Como consecuencia, yo voy a tener entonces, perdón, acá coloquemos, que mi dh a dt es igual a, sería 32 dividido para pi, h al cuadrado, le voy a colocar aquí todavía para no cambiarle, y esto me queda al final, ¿cuánto? 32 pi por 16 me da como resultado 2 pi 10 por minuto. Ese es mi resultado. Quiere decir que la altura del tanque tiene una rapidez o una razón de cambio que cuando pasa por 4 crece a 2 sobre pi pies por minuto. Cuando pase por ese valor. Si yo le doy otro valor, ¿sí? Si le doy otro valor, esto va a cambiar. Si yo le doy un valor más grande, esta cantidad se hace más pequeña. Si le doy una cantidad menor a 4, esta cantidad se hace más grande, este valor. Y tiene sentido físico. ¿Por qué? ¿Qué tal si mi tanque hubiera sido de tipo cilíndrico y yo le estoy echando el agua? ¿Cómo nosotros deberíamos de percibir cómo crece el nivel del agua? Es decir, de manera constante. Pero eso obedece a la geometría del tanque. En el caso de un cono, ¿sí? Fuera interesante hacer un experimento desde esa óptica, ¿sí? Ustedes van a ver que para las mismas condiciones del problema, aquí crece de manera uniforme, es decir, si se me mueve un pie aquí, acá se va a subir otro pie, acá otro pie, es decir, crece de manera uniforme. Pero aquí, si tuviera un pie, ¿sí? Perdón, así sería. Si tuviera un pie, al siguiente va a ser esto, 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 etcétera, etcétera. Y en la fórmula se puede percibir eso. Por lo que dije hace un momento. ¿Qué pasa si h es más que 4? Este número crece. El 32 pies sigue siendo una constante, es parte del problema. Por lo tanto, esta cantidad se hace más pequeña. Es decir, a medida que el tanque se va abriendo, el crecimiento del agua cada vez es menor. A diferencia de que cuando arranca, es decir, aquí pareciera que tengo más agua. No. Es la misma cantidad de agua de acá. Es la misma cantidad. Pero el crecimiento del nivel del agua, ¿sí? Es menor. Crece, la rapidez de cambio en cada instante de tiempo, dada la configuración o la estructura geométrica del tanque, provoca ese efecto. Por eso decía en el caso de acá. En un tanque cilíndrico, yo voy a ver que el nivel del agua crece de manera uniforme. Pero acá se va viendo estos saltos. Se llena primero bastante, luego menos, menos, ¿sí? Y el crecimiento es cada vez menor. A esto se le conoce como razón de cambio y rapidez de variación relacionada. Porque si ustedes observan, hemos introducido una nueva variable, en este caso el tiempo, y lo que estamos viendo es qué es lo que sucede entre las variables del problema, ¿sí? ¿Qué pasa con este volumen y qué efecto provoca, en este caso, en la altura? La razón de cambio, en este caso, de la altura. Pude haber hecho lo mismo con el radio, pero acá debía haber cambiado la fórmula. En vez de R igual a H sobre 2, debía haber colocado H igual a 2R. Y obviamente sustituir aquí H y hacer toda la parte matemática y luego resolver el problema. Y analizar cuando el radio vale 2. ¿Sí? Y obviamente me daría, ¿cuál sería la interpretación mía? ¿Qué tan rápido crece el radio? Sí, porque para cada nivel de agua, yo tengo una base del cono completamente diferente. Se me está diciendo, este radio con el siguiente punto, ¿qué tan rápido creció esa variación? ¿Qué tan rápido crece el radio? En moverme de un punto al otro cuando yo sigo introduciendo agua en el tanque.
¿Sí? Preguntas. Consultas. ¿Alguna pregunta? Igual en la presentación está el ejercicio un poquito para que lo puedan revisar, chequear. Me parece que sí tengo a la mano un grupo de ejercicios de este índole para que ustedes puedan un poquito chequear, ver qué es lo que sucede, etcétera, etcétera. ¿Sí? Preguntas. Aquí está el ejercicio un poquito desarrollado, lo que acabé de realizar, ¿no? Yo conozco información de entrada por la propia configuración. Lo que decía, el volumen, esto que es proporciones o semejanza entre triángulos. De aquí permito relacionar el radio y la altura. El problema me pedía cuál es la razón de cambio de la altura. Por eso le dejé en función de h. Formé la ecuación y de esta ecuación es lo que había mencionado. B depende del tiempo, ¿sí? H depende del tiempo. Saco las derivadas con respecto a t. Tengo estas relaciones. Esto es mi dato de entrada que me está dando acá. Y aquí aparece mi incógnita. Luego voy despejando los valores. ¿Sí? Yo ya hago la igualdad y obviamente me da este resultado. ¿Qué tanto varía la altura? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Voy a revisar, estoy seguro que por ahí tengo algunos ejercicios para poder pasarles y que un poquito revisen esa información. ¿Sí? Aquí tenemos un ejercicio de tipo económico. ¿Sí? Para determinar ciertas características del problema. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a ver, déjenme ver. Bien, día de mañana continuamos con esta parte para un poquito ver algunos ejercicios de pronto más aplicados a las ciencias económicas, ¿sí? Con términos de pronto que ustedes ya los manejan de mejor manera, ¿sí? Y obviamente definidos a través de la derivada. Previo a entrar lo que es la parte más importante de este capítulo, que es el concepto de máximos y mínimos, el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Bien. Sí. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Listo, nos vemos el día de mañana entonces. Porfa, ¿no? Revisarán el listado, ¿no? Y ahí me confirman, no sé si habrán compañeros que, no sé, se botaron la toalla, se retiraron, no sé, les comuniquen a través del chat que tienen que formar los equipos para la evaluación del día sábado. El sábado 4 de la tarde, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Profe, una pregunta nomás sobre la prueba. Dígame. ¿Son los 2 primeros capítulos nomás? Funciones y límites, sí, nada más. Ya, listo. Ya, hecho. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Ya, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.